vuelve o incluye una obligación que tenemos desde hace 14 años para cumplir el artículo 127, fracción segunda, que pone límites a nuestras remuneraciones, y esta Corte ha omitido el cumplimiento de esta obligación. Ahí es donde se refiere a esta interpretación literal. Nos obliga a cumplir el texto literal de la Constitución. No es este caso. No es este caso en donde no estamos contradiciendo un artículo sustantivo de la Constitución, sino llenando un vacío procedimental que nos permite o nos permitiría funcionar. Golpe de Estado, efectivamente, y voy a repetirlo, es atribuirnos facultades sustantivas que corresponden a otros poderes. Yo creo que deberíamos haber cumplido este artículo 127, como también el 94, que en su párrafo cuarto nos obliga a funcionar en salas de manera pública, en sesiones públicas. A esos incumplimientos es a los que refirió la propia iniciativa y la reforma aprobada respecto de la literalidad de su contenido. Entonces, no es este caso, y por eso insistiría en que yo no tengo inconveniente en votar uno u otro. No tengo mayor problema, pero lo que me parecería que sería el colmo es que esta Corte en un mismo problema resuelva literalmente en una parte y en otra quiera llenar un vacío jurídico o se asuma no sé qué mecanismo de interpretación que dicen los ministros que no estamos ni siquiera mencionando, pero yo desconozco un mecanismo de interpretación que llene vacíos jurídicos que tenga algún tipo de nombre. No es ese caso, me parece a mí, y creo que estamos obligados simplemente por operatividad de la propia Corte a decidir congruentemente. Muchas gracias. Gracias. Yo nada más quisiera señalar, en consideración al que no obedecimos el 127, si yo me voy a la literalidad, como está el 127, dice: los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones y recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo o cargo. Aquí lo importante es el tercer párrafo. ¿Qué se considera como remuneración o retribución? Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensación y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación. Si yo me voy a la literalidad de este precepto, pues no solamente son las remuneraciones que se reciben en efectivo, sino cualquier otra prestación que se recibe en especie. Es literal. Y el 94, antes de la reforma, se establecía que los salarios o sueldos del Poder Judicial Federal, congruentes con los principios internacionales de garantías procesales, serían irrenunciables y no podrían ser disminuidos en el empleo de su cargo. Y también es literal. Pero bueno, ya no... No, sí, me permite, por favor, sí, claro, pero ministro. entonces me permite terminar, nada más. Esa es mi apreciación, respeto su apreciación. Siempre ha sido una cuestión de criterios que es muy válido en una corte plural. Tampoco es un tema que en este momento tengamos que discutir. Lo haremos cuando veamos ley de remuneraciones. Ahí lo veremos porque el tema está planteado. Entonces será el momento de la discusión. Ahora, para poder resolver este punto, que me parece que es el que tenemos que resolver en este momento y no pasar
a tópicos que será en su momento y respetando el criterio de cada uno de los participantes que tendremos oportunidad de expresarnos en el tema concreto. Pero para situar el problema, la cuestión que estamos resolviendo ahorita, según recuerdo usted votó porque no funcionaran las salas. Así es. Exacto. Entonces usted se inclina porque sea una literalidad tal y como lo establece la Constitución. No, parece que no me escuchó. Sí le escuché, a lo mejor no se explicó, pero sí le escuché. Sí, ministra. Vuelvo a explicar mi punto. Yo lo que creo es que si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo, porque ya llevamos varias sesiones de sala funcionando y emitiendo resoluciones. Yo repito, si ya se resolvió eso, tendríamos que votar coherentemente esta otra parte y asumir, si la regla es el funcionamiento con base en la integración de 11 ministros, pues asumir que nos corresponde una mayoría calificada de 8 y nos corresponde al mismo tiempo pues un funcionamiento del pleno de 11, que también lo venimos asumiendo. Es decir, hay, como planteó en su momento el ministro Pardo, pues teníamos que haber votado las tres cosas al mismo tiempo. Me pronuncié en aquella ocasión por eso. De cualquier forma, por supuesto que yo asumiría la literalidad de la norma por encima de cualquier interpretación subjetiva. Sin embargo, aquí se está llenando, insisto, un vacío legal y en ese sentido tendríamos que asumir los tres puntos coherentemente. Esa es mi interpretación al respecto. Y sobre la norma de remuneraciones, ministra Norma Piña, en ese decreto que aprobó en 2009 el constituyente permanente, también conocido como Poder Reformador de la Constitución, se aprobó un artículo tercero transitorio que literalmente decía que podía corresponder la misma remuneración conforme al artículo 94 que usted menciona, la misma remuneración que venían percibiendo los ministros y ministras que ingresaron a esta Corte antes de la entrada en vigor de la reforma, que fue el 1 de enero de 2010. En este momento hay un solo ministro, que es el ministro Aguilar, que entró antes de esa fecha. Habemos 10 ministros que tendríamos literalmente, o conforme a una interpretación literal de la Constitución, que estar percibiendo una remuneración conforme al límite que establece la fracción 2 y conforme al concepto integrado que menciona usted de la propia remuneración, al límite de la fracción 2 de nuestro artículo 127 constitucional, que dice textualmente que corresponde o debería corresponder a la remuneración de la persona titular de la Presidencia de la República. Estoy de acuerdo. No es efectivamente esa discusión en este momento la que estamos haciendo, pero sí corresponde a la interpretación y a la reiteración del contenido literal de la Constitución que nosotros no deberíamos sobrepasar, y estamos sobrepasando en ese punto como en otros varios, y por eso es que queda la interpretación literal, que insisto, en este caso se trata de un vacío que estamos obligados a llenar. Gracias. La ministra Lenia dijo que era absurdo, y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno, que los que hubieran votado porque siguieran existiendo las salas, ahora sostendrían que fueran 6 votos. Eso es lo que en pocas palabras comento. Que usted sigue que si ya habíamos decidido lo de las salas, eso nos llevaba a una interpretación de que tendríamos que seguir como pleno funcionando 11 ministros con 8 votos, al margen que ella votó en contra de que siguieran funcionando las salas, como lo hice
también yo, y como lo hizo el ministro Alfredo Gutiérrez. Ahora, que fuimos los tres que nos separamos de esa interpretación. Ahora, pero ahora hay ministros que aunque votaron por esa que siguiera funcionando las salas, ahora plantean que serían 6 votos. ¿Sí? La ministra Loreta Ortiz, usted acaba de decir que tenemos que funcionar con 6 votos. Con 6, sí. Además, dada la hora. ¿Lo haríamos el lunes? Sí. Yo nada más por alusiones, si quisiera, comentar, porque me parece que es importante, no sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros. Entiendo yo que un límite obvio es no faltarnos al respeto personalmente, pero creo que no existe forma de contenernos, que usted nos contenga respecto de las palabras que utilicemos, respecto de nuestra argumentación. Yo insistiría en que me parecería absurdo, lo sostengo, lo reitero, que una parte sí adoptemos un método interpretativo y en otra parte no, cuando se trata de la misma reforma constitucional. Y efectivamente una función obvia de este Tribunal Constitucional pues es interpretar, pues esa es nuestra función. Sin embargo, lo que debemos hacer es interpretar la constitucionalidad de las leyes. Lo que hacemos es cotejar el contenido de una ley respecto del contenido de nuestra Constitución, pero si nosotros alteramos el contenido de nuestra Constitución, sobrepasamos los límites que tenemos autorizados para resolver la constitucionalidad de las leyes. Esa obviamente que es nuestra función, y por supuesto que nos pone un límite esta reforma al respecto, que a mí me parece esencial, un límite que además es el límite de los poderes de la Unión, que es el propio contenido de la Constitución. Si nosotros inventamos otro contenido constitucional, que a eso se refiere la literalidad de lo que dice la Constitución, pues entonces estamos vulnerando el Estado de Derecho completo, y por eso es que me he atrevido pues sí a usar digamos que conceptos fuertes como el de golpe de Estado, pero yo no veo ningún tipo de normativa que nos pueda o que pueda aplicar la presidencia de esta Corte para impedir que podamos ponerle palabras así de fuertes a lo que pueda estar haciendo este cuerpo colectivo, este cuerpo colegiado, que tiene una misión importantísima, que es resguardar la Constitución e interpretar bajo el límite de esa Constitución. Entonces yo insistiría, ministra, pues usted está interpretándome a mí, yo lo único que voy a insistir es que seamos congruentes, que no seamos incongruentes, en consecuencia que resolvamos lógicamente, no absurdamente, en consecuencia. Muchas gracias. Gracias. La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en ese pleno. Yo como rectora de la discusión, sí, y si así lo considero, por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes, de llevar una sesión sin ofendernos o sin... No hay ofensas, ¿Me ministra? permite, por favor? O sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay